Buenas, un gusto poder saludar a cada uno de mis hermanos para compartir un tiempo más para el estudio de la palabra. Queremos traer en cuanto a esta serie, hablemos claro. Vamos, antes de poder entrar al tema, poder tener una palabra de oración que el Señor nos pueda dirigir, nos pueda conducir ante verdades posiblemente que ah, están oscurecidas, que el Señor pueda darnos vislumbre, que pueda darnos un corazón receptivo, poder investigar, indagar. Ese es el punto. Vamos a orar. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido, Señor, por tu compañía siempre presente, tu mano iluminando las páginas de la Santa Escritura, que tengamos una comprensión aguda para poder mostrar, presentar nuestra fe en mansedumbre. Gracias te damos, Señor. Bendito eres tú, oh Dios, por los siglos de los siglos, seas adorado en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos entonces a ver, ¿dónde estamos? Acá. Vamos a compartir. Ahí estamos. Queremos en el tema número 5 de esta serie que hemos titulado Hablemos Claro. Queremos compartir con ustedes algunos puntos a poder considerar, posiblemente esclarecer cuando se tocan los 1290 días, los 1335 días y los 1260 días. Allí los hermanos me habían compartido un video. Ahí hace mucho que estaba dando vuelta, no tenía tiempo por ahí de examinar. Simplemente es mostrar algunas cosas para que ustedes puedan seguir indagando, ¿sí? La idea no es poder dejar o emitir un juicio del cual ustedes ya deba ser así lo que estamos exponiendo. Allí la idea es tratar de encontrar la lógica, de poder encontrar también lo que dice el texto bíblico, no corrernos de allí o posiblemente esfumar algunas ideas preconcebidas que yo tengo, de lo cual ciertos conceptos no son necesariamente la definición, eso en claro. Entonces, vamos, eso es lo que queremos compartir con ustedes. Vamos a escuchar entonces, allí tenemos algunos extractos de este sermón para poder compartir con ustedes, ¿sí? A ver, Deben de contarse cuántos días, 1290 días. O sea que cuando se instala la abominación asoladora, desde allí tiene que empezar a contarse los 1290 días. Y después dice, bienaventurado el que espere y llegue. Hay una bienaventuranza para estos que lleguen a 1335 días. Noten la Biblia Jerusalén. Uso mucho la Biblia Jerusalén porque es una Biblia que está más apegada al hebreo y al griego. Es una Biblia católica. bueno, allí él está tocando en cuanto a los periodos proféticos de Daniel. También allí no dejo pasar esto, también ténganlo en cuenta, cuando alguien aconseja un tipo de versión de las Santas Escrituras, allí él está recomendando la Biblia de Jerusalén. ¿Y por qué la recomienda? Por lo más apegado a los textos, dice él. Sigamos. La recomiendo, pero es una de las mejores traducciones. En efecto, el comentario bíblico adventista hace mucha referencia a esta versión de Biblia. Cuando encuentren en el comentario bíblico adventista la sigla B y una J, es una referencia a la versión Jerusalén. Noten cómo dice Daniel 12, versículo 11 al 12. Contando desde el momento que sea abolido el sacrificio perpetuo y se instale, no es hasta, como lo traduce la versión Reina Valera 60, sino que es desde el momento que se instala la abominación de la desolación. ¿Habrá cuánto? 1290 días. Y después dice el versículo 12, dichoso aquel que sepa esperar y alcance 1335
días. Algunos grupos sostienen de que estas profecías de tiempo o estas dos profecías de tiempo deben interpretarse desde una perspectiva futurista, o sea que estas profecías son para el futuro. Pero al analizar un estudio profundo de estas profecías, Bueno, aquí él está dando una perspectiva de lo que es el futurismo. Eh, la definición que él acaba de dar, yo, hermanos, estoy colocando el video para que no colocar posiblemente o no decir palabras que posiblemente el hermano no dijo, ¿sí? Y siempre reiteramos cuando hacemos algunos comentarios sobre videos de otros predicadores. Nosotros no consideramos, tampoco ponemos en un juicio, una balanza que este hermano es un hereje o se va a perder. Sí consideramos la forma de hablar y expresarse a las personas, ¿sí? Nosotros consideramos desde este ministerio que hay palabras que no se deben usar con ciertos predicadores, ¿sí? Palabras de calumnia, palabras desagradables que no se deben llevar al púlpito, palabras que quieran desprestigiar o expresarse de mala manera. Esas palabras no deben llevarse a un púlpito sagrado. Lo dice el libro La Voz, su educación y uso correcto, ¿sí? Entonces, aquí él está dando una mala definición del futurismo. Ya él está colocando una idea preconcebida de lo que cree que es futurismo. Ya voy a hablar también de la Biblia que él acaba de nombrar. es imposible interpretar desde una perspectiva futurista estas dos profecías de tiempo. El contexto no lo permite, ni tampoco el marco general y estructural del libro de Daniel y Apocalipsis. Los adventistas hemos interpretado estas profecías desde una perspectiva historicista, no futurista. En efecto, los adventistas somos historicistas. Bueno, también él está nombrando el historicismo. Habría que ver qué marco él le da, qué definición le da al historicismo, ¿sí? Porque hoy la palabra historicista está muy tergiversada, ¿sí? En la lógica tendría que ser una cosa, su definición y el uso que le da el adventista contemporáneo, pero lamentablemente no es ese, entonces se ha tergiversado. Allí él no está explicando eso, pero bueno. Creemos de que cuando se habla de profecías de tiempo reveladas, porque hay muchas más, pero que no tienen una revelación de un inicio y una culminación. Pero los adventistas del séptimo día, historicistas, estamos de acuerdo de que estas profecías de tiempo, que son los 1290 días y 1335 días, tienen una perspectiva historicista, o sea, ya se cumplieron en el pasado, porque son profecías de tiempo con un inicio y con un final, porque el mismo libro de Daniel dice, Bueno, allí escucharon ustedes, si están prestando atención, ustedes están escuchando que él le da la definición de la línea de interpretación historicista que ya se cumplieron. Eso es lo que dice él. deben de contar. Vamos al segundo video, a ver si estoy haciendo bien. Aquí es el primero, este es el segundo, a ver, vamos al Y segundo. 1335 años. Dos profecías de tiempo contenidas en Daniel capítulo 12. Ahora, quiero decirles antes de iniciar a profundizar en estas dos profecías de tiempo. Los adventistas no somos futuristas ni preteristas. ¿Qué es el preterismo? El preterismo es una escuela de interpretación profética que traza las profecías de Daniel y Apocalipsis en el pasado. O sea, que todas se cumplieron en el pasado. El fundador de esa escuela de interpretación profética es un jesuita llamado Luis de Alcázar. Tenemos también la escuela de interpretación profética que es futurista. El futurismo enseña de que las profecías de Daniel
incluyendo estas dos profecías de tiempo apocalípticas, son profecías que tienen que ver con el futuro, por eso se llaman futuristas. Esta escuela de interpretación. Bueno, nuevamente allí voy a dejar terminar, sí, me queda un video más y voy a comentar. Allí está dando una interpretación, allí dio una interpretación, una definición de preterismo, dio una definición de futurismo, ¿sí? Que es lo que él piensa, ¿sí? Las definiciones no son correctas las que él está dando del preterismo y del futurismo, ¿sí? También está nombrando personas que fueron los creadores de ciertas interpretaciones. El creador de esta doctrina o de esta escuela de interpretación profética es el jesuita Francisco Rivera. Los adventistas no somos preteristas ni futuristas, somos historicistas. Creemos de que estas profecías tienen su cumplimiento basado en historia y que no tienen una doble aplicación como profecía de tiempo. Aunque hay muchas profecías que tienen una aplicación secundaria como evento, pero no como profecías de tiempo, porque para que una profecía de tiempo se cumpla en el futuro, tiene Ok, vamos al tercer de segmento. 1335 años. Dos profecías de tiempo contenidas en Daniel capítulo 12. Ahora, quiero decirles antes de iniciar a profundizar en estas dos profecías de tiempo. Los adventistas no somos futuristas ni preteristas. ¿Qué es el preterismo? El preterismo es una escuela de interpretación profética que traza las profecías de Daniel y Apocalipsis en el pasado. O sea, que todas se cumplieron en el pasado. El fundador de esa escuela de interpretación profética es un jesuita llamado Luis de Alcázar. Ah, no, este ya lo Tenemos vimos. Espera, yo me confundí, vamos uno más. 790, No, la anterior. Ahí está. Este es que falta. 798, exactamente 1290 días. No hay para dónde perderse. Esto es historicismo. Ahora, veamos los 1335 días. Porque el profeta dice, bienaventurado el que espere y el que llegue a 1335 días. Noten que después de que se mencionan los 1290 días, ahora se da una bienaventuranza. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Los 1335 días comienzan en el mismo periodo donde inician los 1290. Ya vimos de que inician ¿cuándo? En el 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convierte al catolicismo occidental. Entonces, si los 1335 días inician en el mismo periodo que inician los 1290 días, que son en el año 508, entonces estos 1335 días, ¿cuándo terminan? Si hacemos la ecuación, vamos a ver de que estos 1335 días culminan en la década de 1843 y 1844. Los adventistas sabemos perfectamente bien qué sucedió en esa fecha. Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Por eso es que les dije al principio que los 1290 días deben de relacionarse con la hegemonía papal, porque Ok, ok. No sé si el segundo decía también lo mismo. A ver, vamos y a adelantar un 1003 poquito. son profecías que tienen que ver con el futuro, por eso se llaman futuristas. Esta escuela de interpretación, el creador de esta doctrina o de esta escuela de interpretación profética es el jesuita Francisco Rivera. Los adventistas no somos preteristas ni futuristas, somos historicistas. Creemos de que estas profecías tienen su cumplimiento basado en historia y que no tienen una doble aplicación como profecía de tiempo. Aunque hay muchas profecías que tienen una aplicación secundaria como evento, pero no como profecía. Ok, 798. vamos adelante.
Hay una parte, sí. Bueno, el sermón que él está dando, el tema que él está dando son de los 1290, 1335 días, que son los periodos proféticos de Daniel, ¿sí? Allí solamente puse algunas cosas, ¿sí? Para empezar, la Biblia de Jerusalén, recordemos siempre que hay este, dos puntos de partida en cuanto a la Santa Escritura. Una venía del Tectus Receptus y otra venía de lo que sería eh, la gama de traducciones alejandrinas y otra venía de Antioquía. Constantemente conocemos, mediante la historia, que la Iglesia Católica ha tratado de instaurar como Biblia oficial su traducción, la cual eh, implementó Jerónimo a pedido del pontificado. Jerónimo fue la que hizo la Vulgata Latina, la cual hoy en día es la Biblia oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y siempre esta línea de Biblias que venían de Alejandría siempre estuvo en pugna con el Tectus Receptus. Tectus Receptus es simplemente la línea que el Señor ha dejado a sus santos profetas. En cuanto a eruditos y traductores, podemos entender que hubo traductores y eruditos que sirvieron a Satanás, y hubo traductores y eruditos que sirvieron al Dios verdadero. Entonces, la Biblia de Jerusalén viene del lado de la traducción de las Biblias alejandrinas, o si lo quiere llamar mejor, viene del lado de la Vulgata Latina a pedido del pontífice. Si usted quiere una Biblia, dentro de todo, lo más pía, siempre debemos obtener, como hemos explicado en otros estudios, la Biblia que viene del lado del Tectus Receptus. Cuando hablo del Tectus Receptus, por ejemplo, estamos hablando de una King James, ¿sí? Hay muchas más. Allí en nuestro canal, allí pueden ver la serie La Poderosa Palabra. Allí hablamos un poco en profundidad sobre versiones de Biblia. Otra, la que recomendamos, la Valera Purificada, la Biblia del Oso. Todas esas vienen del Tectus Receptus, la de Stephanus, la de Erasmus, la Biblia de Olivetán, la de Diodati de Italia, las Biblias que venían del Tectus Receptus son las que venían desde los valdenses, desde los primeros discípulos que había reunido Cristo. Entonces, no podemos llamar la Biblia de Jerusalén una Biblia, dentro de todo, una buena traducción. Sí es bueno usar todas las Biblias, eso ya lo he dicho en muchos estudios. Siempre es bueno tener varios. Pastor, ¿usted tiene la Biblia de Jerusalén? Sí, yo la tengo y la uso también. Pero de ahí ya a recomendarla, no, yo no la recomendaría, ¿sí? Siempre voy a recomendar las que vienen del Tectus Receptus, ¿sí? Eso sería la idea. Vamos a los periodos. Según lo que dice el hermano, el Rafael, allí yo he colocado algunas cosas. Después ustedes pueden constatar en el video. No es mi idea colocar todo lo que él dijo del video, pero después pueden constatarlo, ¿sí? Porque alguno puede decir, no, lo que pasa es que el pastor está cambiando y Rafael Díaz no dijo eso. Trato yo de ser lo más veraz posible cuando voy a hacer una reacción de esta y entonces colocar lo que él dijo o no dijo. Entonces entendemos que tenemos la profecía de las 2300 tarde y mañana.
tenemos el periodo de los 1335 días, tenemos el periodo de los 1290 y el de los 1260. El periodo de los 1335 días, él dice que comienza en el año 508. El periodo de los 1290 días comienza en el año 508. ¿Sí? Recordemos siempre que luego tenemos como culminación el año 1798 y el año 1844. Ahora ya voy a volver dentro de un rato a este diagrama. Vamos a establecer lo que él dijo en cuanto a las definiciones de las escuelas de interpretación. Historicista hoy en día está tergiversado. ¿Sí? El historicismo, hay una línea dentro de la iglesia adventista que se llaman adventistas historicistas. Llamarse así no significa que tengan la sana doctrina, no. Nosotros creemos en en ¿cómo se llama? En una interpretación, creemos nosotros, en una escuela de interpretación de las muchas que hay. Es una escuela de interpretación, no es un movimiento, ¿ok? Por eso que yo les decía que está tergiversado, porque ahí se puede encontrar usted con un adventista historicista, pero no necesariamente el adventista cree en todas las posiciones que ellos tienen, aparte de evaluar las características en cuanto al trato con los hermanos, con el prójimo. A veces los historicistas, por lo menos los que yo he tratado, son toscos, son belicosos, y no necesariamente tiene que ver con la verdad cristalina. Nosotros creemos en la escuela de interpretación historicista continua. ¿Por qué continua? Porque la historia continuó más allá de 1844. Todas las profecías daban un término en cierto año. Eso es lo que debemos entender. Nosotros no podemos tomar simplemente lo que se dijo en un principio cuando el hermano tuvo esa comprensión. Sería bueno revisar cuando ciertos pioneros adventistas, luego de que no se cumplió en el año 1844 ciertas profecías, tuvieron que recalcular y allí tuvieron escritos muy diferentes a lo que ellos opinaban al comienzo. Por eso que la historia es una historia continua. Hoy estamos en el 2025, no en 1844. ¿Sí? Ese es un punto. Futurismo. ¿Qué es futurismo? Todo lo que apunta hacia el futuro. No, no, eso no es la escuela de interpretación futurista. Porque yo entonces puedo decir que lo que está establecido, por ejemplo, yo tomo el texto del libro de Apocalipsis, ¿sí? Y me voy al texto de Apocalipsis 20 y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Ahora, si yo predico eso, ¿eso es futurismo? ¿Me entienden? El futurismo no es que apunta todo al futuro. No, 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 no. Él tiene un mal concepto o no lo tiene muy claro la escuela de interpretación futurista. Después habla del preterismo, todo el preterismo, todo lo que va al pasado. No, también se está equivocando en el concepto y la definición. Cuando él, por ejemplo, él nombra a Rivera, Francisco de Rivera, que fue el que ideó la escuela de interpretación futurista. Tengamos en cuenta, hermano, si vamos a hablar de Rivera, Rivera tuvo varios conceptos y él en su vida, ¿sí? Hubo momentos donde no estaba maduro y hubo momentos donde estaba maduro, ¿sí? Entonces, eso tenemos
que entenderlos, mis queridos hermanos. Rivera, por ejemplo, Rivera luego hubo un tiempo donde hablaba de la segunda venida de Cristo. Y aunque él fue el que dio el puntapié del futurismo, entonces tenemos que evaluar todo lo que ellos pudieron haber dicho. ¿Sí? Eso es importante. Claro que Rivera creó el futurismo, pero aunque se lo conoce a Francisco Rivera como el que creó el sistema futurista, la escuela de interpretación, el que lo perfeccionó realmente fue Bellarmine en el año 1581. Ahí está su libro. Él fue el que perfeccionó en cuanto al futurismo, ¿sí? Aunque el otro lo ideó, realmente él le dio ya la forma. Para luego, en la época contemporánea, donde los protestantes también entraron allí en la arena profética, como por ejemplo Cyrus Scofield, que ya le dio lo que serían los últimos trazos de lo que es el futurismo. Las escuelas de interpretación, como recién aquí les mostraba, él nombró varios jesuitas. Los jesuitas levantaron la escuela de interpretación, ya sea preterista, futurista, para que las escuelas de interpretación, tanto preterista o futurista, quitaban el eje, la mirada del pontífice. ¿Sí? Entonces, decir que el futurismo apunta todo hacia el futuro, eso es incorrecto. El futurismo tiene que ver que las profecías que apuntan hacia el papado o al pontífice, se quita la mirada del pontífice y se aplica a otra persona llevándolo al futuro. Eso es lo que logran las escuelas de interpretación, ya sea pasado o futuro, dar la mirada del pontificado, que realmente en la antigüedad los pontífices no hicieron daño a la iglesia, sino que fueron los romanos o X movimiento. En el futuro no es el pontificado el que va a volver a recuperar su poder, sino es un hombre allí en el oriente, allí el que levantará el tercer templo. ¿Me entienden? Corren la mirada del pontificado. Para eso se creó las escuelas de interpretación. No que apunta todo el pasado, apunta. No, 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 no. Por ejemplo, si ustedes dan una mirada, por ejemplo, ya que lo nombré a Cyrus Scofield, cuando ustedes van y miran la Biblia de él, que es una Biblia de estudio con comentarios, por ejemplo, aquí hay varios, hermanos, varios ejemplos, pero por ejemplo, cuando ustedes van a Daniel 7, él allí, hablando del cuerno pequeño, lo aplica Antíoco Epífanes. El cuerno pequeño sabemos que significa el poder de la Iglesia Católica en la época medieval, específicamente en la época de segmento de tiempo de los 1260 años. ¿Me comprende? Daniel 7 da cómo va a crecer ese cuerno y en qué época aparece el cuerno pequeño. Pero Cyrus se lo aplica aquí, como está señalando el dedo, Antíoco Epífanes. Ahora, esto es en el pasado, pero esto se llama escuela de interpretación preterista. ¿Por qué? Porque se saca de eje al Papa y se lo aplica a Antíoco Epífanes. El cuerno pequeño no es el papado, el cuerno pequeño, Antíoco Epífanes. Eso se llama escuela de interpretación preterista. ¿Se va entendiendo? Esto es escuela de interpretación preterista y futurista plasmado en este diagrama, lo que creen los protestantes. Un tiempo de tripulación, por ejemplo, no voy a explicar todo, un tiempo de tribulación donde se aplican los cuatro caballos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, otro tiempo de la gran tribulación, el rapto de la iglesia, que no sufre, los juicios divinos se preparan. ¿Me entienden? Esto es futurismo. Se, se
corre la mirada del pontificado. Y cuando vamos para atrás, también pasa lo mismo. ¿Quién mató al Mesías príncipe? ¿Me comprende? Y así vienen profecías futuristas, por ejemplo, como aquí constantemente colocaban los años, que el 2021, 2022, 2023, y vamos pasando esos años y no se va cumpliendo nada, ¿me entiende? Esa es la escuela de interpretación futurista y preterista. No tiene nada que ver con el papado. Vamos al diagrama aquí, más sencillo todavía para entenderlo. El preterista, aquí ustedes están viendo el segmento en rojo, es lo que se aplica en ese tiempo, pero se quita de vista al pontificado. Futurista, aunque es en el futuro, pero se corre la mirada de lo que va a ser y cómo va a recuperar el poder este, mm, esta bestia en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 en adelante. En cambio, el punto C, el historicista, recorre todo el segmento y flujo de tiempo donde se fue desarrollando la historia. Si hubiera terminado todo en el 44, hay cosas que no se quedarían todos allí y culminarían allí, pero la historia continúa, entonces no es un historicismo y historicismo continuo. Hay otras líneas más de interpretación de las cuales no deseo explicar mucho, pero simplemente para bosquejar como por ejemplo la idealista. El que realmente le dio el clavo, llamado Joaquín de Fiore o de Fioris, fue el que le dio el clavo a la interpretación histórica continua. Claro, porque tiene movimiento la historia, no está estática. Estática o una culminación hubiera sido en el año 1844, pero no se dio eso. Cuando Miller aplicó las profecías, ¿para qué año dijo Miller que se terminaba, que iba a venir la segunda venida de Cristo? Ah, esa es la pregunta que yo siempre les hago a todos. William Miller, él predicó que la culminación del mundo, la purificación de la tierra con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús, sería en el año 1843. Hasta él habló de profecía escatológica en el 1843. Nunca dijo un mes, él dijo en el año 1843 va a venir la purificación. Eso fue lo que pregonó William Miller. Él nunca pregonó, nunca. Pueden mirar los escritos. Yo acá tengo a mi costado, tengo el libro de William Miller que lo he traducido hace muchos años, donde todas las profecías la apuntan al año 1843. Aquí, a ver si lo tengo acá. No, ahora ya lo voy a mostrar. Lo que dice el hermano Rafael Díaz dice que que esta profecía comienza en el año 508 y culmina en el año 1798. Eso es lo que dice él en ese tema. Después dice, después aplica una suma, ¿sí? Él hace esto. Él dice que a 1290, hablando sobre la profecía de las 2290 años, ¿sí? Le quita 1798, perdón, estoy haciendo mal la cuenta acá. 1290 le resta 1798, ¿sí? A 1200, acá lo tenemos la cuenta, 1290, a ver si lo puedo checar, ahí estamos. 1290 menos 1798, entonces nos daría la cuenta
de 508. Él aplica el comienzo de los 1290 años y el comienzo de los 1335 días, aplica como partida en el año 508. Y entonces él dice que una vez que obtenemos el periodo de 1798, donde la profecía hablando de tiempo, tiempos y medio tiempo, que tenía que ser los 1260 días, 1260 años, y entonces allí le vamos a restar este segmento que está aquí, amarillo. La diferencia entre 1798 y 1290 nos da 508. ¿Qué pasó en el año 508? Allí él lo dijo, él habló de Clodoveo. Pero por ejemplo, vamos un poquito atrás, ¿sí? Él habla de los 1335 días, comienza en el año 508. Entonces, a esto le sumamos 1335 días, el año 508 más 1535 días nos da 1843. ¿Ok? A ver, vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver, déme un Entonces, vamos a compartir nuevamente aquí, donde estamos. Allí está. Vamos, déjeme aclarar esto, agrandarlo así se ve bien. Ahí está. Entonces, esto es lo que yo quería que escuchen, este video que agregamos aquí. Ahí está. Entonces, miren cuando él dice cómo la profecía del segmento de tiempo, tanto de los 1290 y los 1335 días, él aplica el año 508. Entonces, vamos a escuchar lo que él dice. Tal es la abominación hasta la hora, el profeta dice, habrán 1290 ¿qué? Días. Porque la abominación hasta la hora es otro nombre, el papado. Ya vimos de que esos 1290 días inician en el año 508 después de Cristo y culminan en el año de 1798, exactamente 1290 días. No hay para dónde perderse, esto es historicismo. Ahora, veamos los 1335 días, porque el profeta dice, bienaventurado el que espere y el que llegue a 1335 días. Noten que después de que se mencionan los 1290 días, ahora se da una bienaventuranza. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Los 1335 días comienzan en el mismo periodo donde inician los 1290. Ya vimos de que inician ¿cuándo? En el 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convierte al catolicismo occidental. Entonces, si los 1335 días inician en el mismo periodo que inician los 1290 días, que son en el año 508, entonces estos 1335 días, ¿cuándo terminan? Si hacemos la ecuación, vamos a ver de que estos 1335 días culminan
en la década de 1843 y 1844. Los ¿Escucharon bien, hermano? Él habló de los 1335, le da la culminación y no sabemos cuándo culmina. adventistas sabemos perfectamente bien qué sucedió Otra vez vamos a escuchar esa parte, por si no prestó en atención. 1843 y 1844. Un poquito más atrás, ahí. Escuchen esa parte. Vamos a ver de que estos 1335 días culminan en la década de 1843 y 1844. Los adventistas sabemos perfectamente bien qué sucedió en ¿Me escucharon bien, hermano? Ahora sí, ¿sí? Claro. Si él dice que los 1335 días comenzaron en el 508, la ecuación me va a dar en el año 1843. Pero él no dice 43, él dice en la década del 43-44. Entonces, ¿cuál es el año? Si él mismo no lo sabe. esa fecha. Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Por eso es que les dije al principio que los 1290 días deben de relacionarse con la hegemonía papal, porque es lo mismo la abominación asoladora. Mientras que los 1335 días deben de relacionarse con la purificación del santuario y con el periodo profético de tiempo de 2300 tarde y mañana. Cada periodo profético está relacionado. Los 1290 días están relacionados con la abominación asoladora, mientras que los 1335 días están relacionados Ok, ahí estamos. con la Yo, abominación. yo pienso, claro, la pregunta primero es, ¿qué sucedió en el año 508? Él le da un punto de partida a la profecía de las 1335 días o 1335 años. Él le da un principio del año 508. Y después él aplica, sí, no solo el 1335, sino que después también aplica el 1290 años en el año 508. La idea es, ¿qué sucedió en el año 508? Porque él no lo dijo y él está diciendo que nosotros usamos la regla o la escuela de interpretación historicista continua. No explica qué pasó en el año 508. Lo da por sentado, pero yo me imagino que los hermanos que están escuchando van a preguntar, ¿qué pasó en el 508? Segundo, si él dice hay que hacer una ecuación. Bueno, yo estoy haciendo esa ecuación. Por ejemplo, 508 más 1335 días me da 1843. Y el chasco fue en octubre de 1844. No llega a esa fecha. ¿Por qué? Porque él no tiene entendido el evento y está haciendo mal las cuentas. Yo pienso que es porque lo está leyendo. No, no en el sentido de que no está mal leer, porque él puede tener sus anotaciones, pero él solamente basa su conocimiento en la lectura, no lo tiene comprendido, no lo tiene entendido, tanto la ecuación como el evento histórico en el año 508. No sabe qué pasó él. Hmm, Claro, me da 1843. Ahora, fíjense, si nosotros vamos a sacar lo que dice la pancarta de 1843, obvio que ustedes van a encontrar el año 508. Pastor, pero está en la pancarta. Yo sé que está en la pancarta, pero tengan en cuenta que hubo errores en la pancarta. Él le da el 508 como un puntapié del tiempo del continuo. Ustedes saben lo que dijo Ellen White sobre el continuo, que no hay que poner fechas sobre el continuo. Ah, posiblemente se están desayunando con esto. Eso fue lo que dijo Ellen White. Y estoy hablando de historia, como dijo él. Si nosotros
tenemos nuestros pies, nuestra base es la historia continua. Bueno, el lenguaje dijo, nunca, no pongan fecha al continuo, no usen mis escritos para el continuo. Es interesante que esas conversaciones siempre las tuvo, hasta las tuvo allí, la última conversación lo tuvo con eh, el pastor A.G. Daniel, donde él deja taquigrafiado lo que él conversó con ella en un concilio bíblico. Ese es el error de que él está predicando. Posiblemente, bueno, hoy nuestra iglesia lamentablemente a veces escuchan y no toman nota de lo que se está diciendo. No prestan atención. Hay que examinar lo que dicen los predicadores, pasarlo por el sedazo, por la zaranda, lo que él está hablando. Si nosotros somos de escuela de interpretación histórica continua, pues explíqueme qué pasó en el 508. Él habla así. William Miller, todas las profecías las aplicó el 43, 1843, 1843. Hermano, la pancarta está lleno de por lo menos cuatro o cinco fechas, 1843. Él nunca dijo 1844. Y si él aplica el año 508, él va a llegar a 1843. Y cuando él aplica que el 508 termina, no dice el 43 ni el 44, él dice en la década del 43, el 44, o sea, tampoco no queda en la nebulosa, no se inclina por ninguna de las dos fechas, y ahí tiene 2 años, 24 meses, de los cuales él no se va para un lado o para el otro. Mi querido hermano, la profecía terminó en octubre de 1844, miércoles. Eh, hermano, si no está muy, si hay deficiencia o no entendemos la profecía, no la expliquemos en público porque vamos a confundir a la gente. Él me habla de Clodoveo, de una pelea, de una lucha, la lucha que tuvo este rey Franco. ¿O de qué me habla? Yo he evaluado algunos este, exponentes de este tema. Yo he escuchado varios, ¿sí? Algunos me dicen que fue la batalla que él tuvo, otros me dicen que fue el bautismo, y no hay una idea unificada. Ustedes hablan del bautismo de Clovis, ustedes hablan de la ascensión de Clovis, ¿de qué año están hablando? Por favor, deme evidencias sólidas históricas. ¿De qué están hablando? Una cosa es el bautismo de él, de Clodoveo. Otra cosa es cuando él fue elegido rey. Y si ustedes buscan, esto no es mucho esfuerzo, hermano. Si ustedes buscan, hacen una búsqueda, van a encontrar que Clodoveo no se bautizó en el 508. Usted quiere basarse en una fecha que no es sólida y tampoco me dice si es del bautismo, su elección como rey, no sé de qué me está hablando. Y también, aparte del dato histórico, ese dato histórico me lleva al año 1843, cuando hoy en día sabemos, mediante los últimos estudios históricos, allí yo tengo allí tengo los artículos en francés, datos históricos últimos, que el bautismo de Clovis no fue en el año 508. Se cae a pedazo entonces eso, hermano. Revísenlo ustedes. Ahora, si usted dice, no, pastor, el 508 y aunque me pase lo... bueno, si usted quiere creer en eso, cree en lo que usted quiera, pero no tiene fuerza lo que está diciendo históricamente. Él dice el 508.
Y él dice en la década del 43, 40, no, como la década del 43, 44. Jesús entró, si él está diciendo la culminación de Jesús entrando al lugar santísimo. Jesús entra al lugar santísimo en octubre de 1844, día miércoles a la tarde. Simple. No hay 43, 44, no, 44. William Miller dijo 43. Después estudiaron los demás seguidores del movimiento y le trajeron la novedad, según los cálculos, el estudio mediante la Biblia, el día de expiación, lo que se hacía en el ministerio sacerdotal aquí en la tierra, según el calendario, que tenía que ver con el día de expiación. Y entonces eso arrojó el año 1844, una fecha que también William Miller se forzó a aceptar, le costó aceptar, le costó. Entonces no podemos decir livianamente, no, la época del 43, 44, y tampoco me explica lo que pasó en el año 508. Allí, si ustedes quisieran entrar en nuestro canal, allí tenemos un sermón sobre el año 508 explicando todo esto, cosa que no tengo el tiempo aquí ni el modo, ¿sí? Simplemente era una reacción sobre esto. Hay un diagrama que me llama mucho la atención, que lo que él habla es lo que está explicado en la Biblia de estudio. No sé si ustedes ven que cuando él está predicando, está leyendo mucho, eh, y no me malentienda, yo no estoy en contra de que lea o no lea, pero si nosotros basamos nuestro estudio solamente en algo que yo tomé de Google y lo estoy leyendo y no lo asimilé, no lo estudié, no revisé los datos históricos, no sé lo que pasó. Y entonces, claro, él va a decir 508 y termina en la década del 43, 44. Cuando entonces hacemos los números, me da cualquier cosa, hermano. Me da que una de las patas de la mesa se me cae. Y entonces, si se me cae el 1335 días, se me cae todo lo demás. Se me cae el 1335 y se me cae el 1290. Y entonces, como él lo comprende mal, entonces después, aparte, le suma, no, si vos hablar del milenio, es futurismo. Es una mala comprensión, es una mala definición que está corriendo por las redes, por las escuelas, por donde usted quiera. Y entonces los hermanos hoy entienden que no, si dice futurismo, eso es pagano. No, seamos abiertos a este tema, hermano. Los que no creían en el 40, cuando llegaron al chasco, hay muchos que dejaron la iglesia, pero otros continuaron estudiando, la minoría. Los que continuaron la minoría encontraron el error. Lo mismo pasa hoy en día. Se cree que el futurismo, todo lo que apunta a eventos que finales, tiene que ver que está mal. No, no, no está mal. ¿Por qué no leen lo que habló, lo que escribió Josías Lich? Hablando de los periodos proféticos, él dijo, estos días no son contemporáneos con los 1290 días. Y esto lo escribió después del 44, mis queridos hermanos. Pastor, eso es herejía. Herejía no, es historia. Le incomoda la historia y bueno, hermano, dé vuelta a la página. Entonces no diga que historicista continuo. Estos días no son contemporáneos a los 1290 días, dijo Josías Lich, como suele ser entendido. Por consecutivo en su orden, los 1290 días son los tiempos de la tribulación de los santos y los 1335 el tiempo de los juicios de Dios sobre los impíos. Ah, pastor, ¿cómo va a decir eso? Hermano, si usted no le gusta esta cita, bueno, vaya y quéjese con Josías Lich. Cuando los santos que lleguen a su principio serán benditos, oh feliz, porque no sufrirá más, sino solo ves la recompensa de los impíos en las 7 últimas plagas, versículo 13. Pero sigue tu camino hasta el final, porque descansarás y estarás en tu suerte al final de los días, a fines del siglo 35 días. Entonces Daniel tendrá su resurrección con recompensa no antes y con él todos los santos de Dios. Hermano, yo estoy leyendo una cita, ¿sí? Y no escriban insultándome porque ahí está la cita. Yo no estoy colocando que yo inventé la pólvora. Es más, esto se debatió, hermano, en un concilio bíblico, se debatió el tema de estos tiempos proféticos.
Lo que pasa es que los hermanos dicen creer en la escuela de interpretación historicista, pero después cuando se les muestra la historia, no les gusta. El que lleva a cautividad irá a cautividad. El que mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 10. Todo este capítulo, ¿de qué capítulo está hablando? Apocalipsis 13. Todo este capítulo es una revelación de lo que seguramente sucederá. Letter y Manuscript. Ah, vayan a ver qué año lo escribió ella. A ver si no me lo rotulan esto ni en futurismo. La cuestión del sábado será el tema del gran conflicto en que todo el mundo tendrá parte. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio poder para hablar con saña y maldad. Leather manuscrito, que dijo el hermano White. Esto es una revelación de lo que sucederá, no de lo que sucedió. Porque ¿hasta qué año vivió Ellen White? Ah, busque la cronología. En los últimos días, Satanás aparecerá como un ángel de luz, con gran poder y gloria celestial. Afirmará ser el Señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana. Y como el Señor del primer día de la semana, presentará este sábado espurio como una prueba de lealtad hacia Él. Luego tendrá lugar el cumplimiento final de la profecía del revelador. Y mire los versículos que pone, del 13 al 4 al 18. Todo eso lo escribe sí, Ellen White. No se enoje conmigo, yo estoy colocando lo que pone la mensajera del Señor. Así que mis queridos hermanos, cuando hablemos de fecha, que nosotros estamos acostumbrados a hablar con otro adventista, entonces al otro adventista le digo, sí, mire, el periodo de 1335 comenzó en el año 508 y terminó en el año 43-44, y el otro adventista te va a decir, está bien, amén. Pero después cuando nos chocamos con apologistas católicos, apologistas protestantes, apologistas testigos de Jehová, nos dan vuelta para acá, para allá, porque desconocemos nuestra Biblia y desconocemos hechos históricos, hermano. Y estamos todavía bebiendo leche, leche, leche. Revisen, hermano. Yo por eso siempre les digo, a los predicadores tienen que pasar por escuela de profetas, que significa una preparación unánime, para que haya conceptos unánimes. Hermanos, no desparramen. Yo estoy en contra de los que desparraman definiciones así porque sí, porque se les da la gana de inventar definiciones que no existen. Preterismo es una cosa, historicismo continuo es otra. Y futurismo es otra. No inventen, hermano. Ya está todo inventado. Sean veraces y consecuentes para con la hermandad, hermano. Y si no estamos preparados para enseñar, dediquemos un año, 2 años a prepararnos, hermano. Que no es malo. No es que usted cometió una herejía, no. Se prepara bien para hablar. O revisen, hermano, si van a sacar un tema y lo van a hacer público. Revísenlo. Pues, ya los hermanos, ¿cuántos hermanos que escucharon este sermón no se dieron cuenta que le está sacando mal las cuentas? Y después discúlpeme, ¿no? Pasamos vergüenza ante los apologistas católicos y protestantes, que ellos estudian más profundamente, ellos ya están comiendo vianda sólida hace mucho tiempo. Si te gusta el tema, comparte, hermano, ahí a los que dejamos nuestro teléfono, los que quisieran ayudar a este ministerio. Siempre este ministerio necesita una mano, mis queridos hermanos, no solo también en oraciones, apoyo, todos los que puedan ayudar, mis queridos hermanos, siempre lo vamos a repetir en todos nuestros temas. Necesitamos ayuda, siempre necesitamos ayuda. Allí los canales que pueden compartir. Vamos a terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre, agradecido Señor, que nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra, revisar, advertir con nuestros hermanos, tener una conjugación de ideas para poder plasmarla luego en enseñanza.
en una idea unánime. Santo y bendito Dios, gracias te damos. Privilegio de poder estudiar juntos, mis hermanos, mediante este medio, esta plataforma, este canal. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, compartan este tema, déjenos like, déjenos comentarios, suscríbete si no te has suscrito todavía, ayúdanos para que este canal pueda crecer, Dios mediante. Nos vemos la próxima. Desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Shalom, que el Señor te bendiga.